Creo que estamos ya listos para empezar. Comienza. Comenzamos. Doctor Elías, ¿está ya? Acá estamos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Reciban un afectuoso saludo de parte de la Junta Directiva y de la Sociedad Peruana del Climaterio a todos los participantes. Y un saludo especial a los panelistas y uno mucho más especial al doctor Jorge Alberto Elías, que es nuestro invitado para la reunión de esta noche. Es un tema interesantísimo, de mucha preponderancia en este momento, y yo sé que la mayoría de personas que están entrando a este webinar de la sociedad van a salir muy gustosos de haber escuchado al doctor Elías. Asimismo, esta sesión es gracias a la plataforma que nos brinda Laboratorio Sarcil, a quien agradecemos por esta colaboración con la Sociedad Peruana del Climaterio. Esta es la cuarta sesión científica y como siempre estaremos con todos ustedes los primeros jueves de cada mes. Yo creo que sin hacer más preámbulo, en esta oportunidad voy a pasar el micro al doctor Ricardo Rur para que haga los informes correspondientes y presente al doctor Jorge Alberto Elías. Adelante, Ricardo. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Informo a todos los miembros de la Sociedad de Climaterio que de acuerdo a los estatutos de nuestra sociedad, en el mes de septiembre se forma el comité electoral para las elecciones de la nueva junta directiva que será del 2022 al 2023. Esta junta electoral estará presidida por el past president, que es el doctor Eduardo Cáceres Chu, quien en el transcurso del mes dará los informes y dará las fechas para efectuar las elecciones correspondientes. Se invita a todos los miembros de la sociedad a que les interese, postulen como presidente y su junta directiva para llevarse a cabo las presentes elecciones. Sin más preámbulos, voy a presentar al doctor Jorge Alberto Elías, que es ginecólogo, uroginecólogo, especialista en láser y en medicina tecnológica regenerativas, presidente y fundador de la Sociedad Argentina de Ginecología Estética, fundador y director de Ginestetics, Salud y Estética en Buenos Aires, Argentina, fundador y director de la Academia Online de Ginecología y Medicina Estética y Regenerativa, fundador y director de ESI Academy, Calidad Educativa Médica, Centro Internacional de Formación Online y Presencial de Ginecología Regenerativa y Estética, miembro plenario de la Sociedad Obstétrica y Ginecológica de Buenos Aires, miembro y docente de Academia Sudamericana de Cirugía y Medicina Estética y miembro y docente de la Sociedad Argentina. Es miembro, director y docente para Sudamérica de la Academia Iberoamericana de Láser Médico, Barquisimeto, Venezuela. Es General Secretary Ibero-American League Aesthetic and Functional Gynecology de Río de Janeiro, Brasil. Miembro internacional de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico. Docente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Estética y Regenerativa. Miembro y docente de la International Society of Stem Cell Application en Miami, USA. Miembro y docente de Forma Medic de Palmas Canarias, España. Miembro de honor de la Asociación Brasileña de Cosmetoginecología y es miembro del International Society de Cosmetology
de Nueva Jersey, Estados Unidos. Board Member de la European Society Aesthetic and Gynecology de Londres. Speaker y desarrollador de los protocolos de Alma Laser International. Speaker y desarrollador de protocolos de BTL Aesthetic y speaker y desarrollador de los productos y protocolos de Svelte Argentina. Es un currículo muy amplio y por lo cual, doctor, tengo el grato de presentar a esta audiencia y tiene usted 45 minutos para hacer su disertación. Bienvenido, doctor. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer estar en contacto con todo Perú. Voy habitualmente, estas contingencias son las que no me permiten estar allá, viajo mucho a Perú y de verdad amo a toda la gente de Perú, tengo muchísimos amigos y es un placer y un orgullo estar acá invitado por ustedes. Así que, bueno, les agradezco la presentación, no hacía falta tanto título y vamos a ocupar el tiempo con lo que hay que ocuparlo, que es con lo que están esperando seguro la mayoría, que es un poco hablar de este tema que hoy es un tema muy importante, que todavía genera controversias, muchas controversias, pero que bueno, voy a tratar de mostrar acá por qué creo que es muy importante saber esto, aprenderlo y empezar a entender la ayuda que significan todas estas tecnologías para tratar a la mujer peri y posmenopáusica. Porque esto es un camino que seguro hay que abordar en muchos casos donde las terapias hormonales no alcanzan o donde las terapias hormonales, por lo que fuera, ahora lo vamos a ver, tienen algunos grados de imposibilidad o de pacientes que no las quieren recibir. En definitiva, alternativas modernas de tratamiento para el síndrome genitourinario, entrando en una discusión que por ahí es importante dar, porque seguramente alguien lo va a plantear, si hay o no hay medicina basada en la evidencia, por eso puse ahí alternativas modernas de tratamiento, medicina basada en la evidencia o medicina basada en la experiencia. Esto es un concepto que me gusta empujar, ¿no? O sea, hoy tenemos que basarnos en medicina basada en la evidencia o la medicina basada en la evidencia ya pasa a ser, y empezamos con la primera controversia, medicina vieja, digo ¿por qué? Por la velocidad del conocimiento, por la velocidad de aproximación del conocimiento, por lo que es la web. Hoy por ahí sostenernos en la pirámide de la evidencia nos hace demorar la aplicación de técnicas que pueden ser muy útiles y que bueno, y que uno si hace las cosas con experiencia y con ética, basándose en publicaciones, en PubMed, en Medline, cosas que estén asentadas realmente con publicaciones serias, uno no puede discutir que se pueden usar. Más allá de que falte por ahí para cumplir con el parámetro de lo que es la medicina basada en la evidencia. ¿Por qué hace falta entender todo esto? Porque bueno, está aumentando la expectativa de vida, más allá de la época que estamos viviendo. Cada vez hay más mujeres que viven en etapa peri- y posmenopáusica con las carencias que esto implica. Hoy por hoy la mujer vive más tiempo sin hormonas que con hormonas, por lo tanto, desde luego que tiene afectaciones. La mujer de hoy, la mujer moderna, es diferente a la de hace 20 años atrás. Una mujer de 60 años hace 20, 30 años atrás era una abuela. Hoy es una mujer activa, una mujer con protagonismo, una mujer empoderada, una mujer que exige sentirse bien, que no acepta el paradigma de la abuela, el esto de que la resequedad vaginal, el dolor en la sexualidad, la incontinencia de orina por estrés, al esfuerzo, sea normal. No es normal, desde luego que no es normal. Que sea fisiológico no significa que sea normal. El envejecimiento de la población proyecta cada vez más población con necesidad de estas terapias, de terapias de regeneración y de recuperación tisular a nivel genital, porque la mujer hoy es sexualmente activa muchos más años que lo que era, repito, hace 20 años atrás. Y porque hay que interpretar claramente lo que es la palabra menopausia. No es la menopausia de ninguna manera una enfermedad, la menopausia es una etapa de la mujer, nada más un momento, un día. Yo inclusive no me gusta el nombre menopausia porque desde la definición menopausia solamente nos dice un año que la paciente no menstrua. Y si uno espera ese año para decidir una terapia, llegó tarde, porque ya la paciente tuvo involución propia de la carencia hormonal que comienza a los 35, 38 años progresiva, y si uno espera hasta los 55 para iniciar algún tipo de terapia, la que fuese, seguramente va a llegar tarde, con una paciente oxidada, inflamada, con trastornos, con pérdida de calidad de vida, con pérdida de calidad de vida. Nosotros no podemos esperar a la menopausia para definir un tratamiento. Sin duda no tratar un síndrome genitourinario, en mi entender, y creo que en el de todos, es
cuasi una mala praxis, porque el síndrome genitourinario debe ser tratado, sin duda. Todo lo que son los síntomas del climaterio deben ser abordados desde el profundo conocimiento para tratarlos, para que la paciente no los sufra. Que sean fisiológicos no quiere decir que sean normales. La paciente tiene que recibir atención cuando consulta por todo esto, y no un simple, y es normal que te pase porque, bueno, porque a todas les pasa, o que le diga a su hermana, o su madre, o su abuela, a mí me pasó lo mismo. La mujer hoy no lo acepta. Por suerte hoy están todos los síntomas propios reunidos del 2014-2015 que apareció esta publicación, se reunieron todos los síntomas propios de las carencias hormonales, de la involución tisular, en este llamado ahora síndrome genitourinario, en el GSM, usando el acrónimo que mal usamos los latinos, por usarlo es americano, pero es síndrome genitourinario. Todo esto que ven ahí debe ser tratado. La mujer no tiene por qué. Y entonces vamos a ese mismo paper de la revista Menopause del 2015. Fíjense, ahí están las indicaciones, ¿no? Todas las indicaciones para el síndrome genitourinario, pero fíjense que falta una. Faltan justamente las terapias térmicas. No están mencionadas. 2015, y ya había evidencia sobre las terapias térmicas. Hablan de reposición hormonal, por supuesto, pero vamos a ver algunas discusiones sobre reposición hormonal. Y entonces, ¿qué? Bueno, ¿cómo seguimos? Hay muchas mujeres, el 100% de las mujeres van a tener alguna sintomatología de síndrome genitourinario. Todas tienen carencia hormonal, desde luego, todas van a manifestar el GSM, el síndrome genitourinario, y entre un 60 y un 70% lo van a tener sintomático más o menos severo. Una de cada 4 sola consulta. Estas son todas estadísticas de la NAMS. Una de cada 4 que lo sufren consultan al médico. O sea, fíjense la cantidad de mujeres que hay por ahí dando vuelta, sufriendo todo esto y no sabiendo muchas veces que se puede tratar, que se debe tratar. La mujer no está atendida en general porque no consulta o porque se minimiza toda esta afectación que termina produciendo una tremenda afectación en la psicología de la paciente, en la pareja, en la sexualidad. Esto no es para dejarlo pasar. Hay que, sin duda, ir a buscar a esa paciente, porque la paciente generalmente no va a la consulta por esto. Entonces uno tiene que preguntarle, el ginecólogo le tiene que consultar sobre el síndrome genitourinario, no solamente dedicarse a hacer la atención anual de la toma de la citología. Hay muchísimas, miren este trabajo, Red Latinoamericana de Climaterio, la Red Link, 60% de mujeres tienen disfunción sexual por GSM, 60%, entonces, ¿cómo no preguntar, cómo no meter en la anamnesis todo este análisis para ver si nuestra paciente está sufriendo? 60% de las mujeres sufren. Esto es medicina basada en la evidencia, o sea, ¿quién puede discutir que este estudio es medicina basada en la evidencia? No podemos discutirlo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas mujeres? El tratamiento gold estándar del síndrome genitourinario, obviamente, nadie lo puede discutir, es la terapia de reemplazo hormonal, sistémica o local. Es parte de la reposición hormonal, tratar las manifestaciones del síndrome genitourinario. El estriol local es lo que está indicado, es lo que por todos está aceptado, ¿no? Las dosis estándar, o el promestriene, es lo que dice la FDA, es lo que dice el EICO. Inclusive como terapia, ojo, aprobada en el cáncer, que quede claro, porque si no empezamos con que los oncólogos dicen, no use el óvulo porque le va a producir cáncer. Bueno, esto es un disparate. Un óvulo de promestrina, un óvulo de estriol en paciente posmenopáusica que tuvo cáncer de mama puede ser recibido y está publicado. Yo voy a mostrar hoy evidencia de lo que digo, para que no, más allá de que se pueda discutir, se vea que lo que digo está basado en la evidencia. El uso de estrógenos en la vagina de pacientes posmenopáusicas con cáncer, que tuvieron cáncer, no con cáncer, pero que tuvieron cáncer de mama, está aprobado y está recomendado. O sea, no dejen a esas pacientes que tienen resequedad vaginal porque están con anastrozol o porque están con tamoxifeno, no las dejen sin tratar. O sea, pueden recibir estriol, definitivamente, 0.05, está recomendado por el EICO. Y además, desde luego, la terapia ideal, sin duda, para estas pacientes es la terapia térmica. Entonces, ¿por qué digo la terapia térmica? Porque van a ver la regeneración tisular que produce. Porque además están las estrogenofobias, desde la paciente que tiene miedo o desde el oncólogo que va a decir no, hormonas no. Porque además hay contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de los estrógenos. No es momento de discutir si el estriol local puede generar alguna complicación o no, pero bueno, si aparece algo después le van a echar la culpa al que dio el estriol, más allá de que tenemos evidencia de que se puede usar. Así que no duden en tratar a estas pacientes, no dejen a esas pacientes post cáncer de mama que vivan mal su sexualidad, porque
cada vez hay más cáncer de mama en mujeres jóvenes, entonces hay que abordar esta problemática. El reemplazo de la mucosa trófica, sin duda, es el mecanismo más razonable para tratar a estas pacientes. Ahora vamos a ver por qué digo el reemplazo de la mucosa trófica. El cáncer de mama, como les dije, cada vez hay más. 2 de cada 8 mujeres van a tener cáncer de mama. Esto es así estadísticamente. El diagnóstico cada vez es en pacientes más jóvenes y la mayoría de las pacientes van a tamoxifeno y o anastrozol, o sea, atrofia urogenital, o sea, disfunción sexual, o sea, pérdida de la calidad de vida. Le curan el cáncer y la paciente queda sexualmente inactiva en un altísimo porcentaje. Hay que tratar a estas pacientes. El estriol está permitido, pero ¿es un camino suficiente? Por definición, ¿qué es atrofia? Es pérdida de volumen, de tamaño, de calidad de un tejido. La mucosa vaginal atrófica, además de perder el espesor, pierde los receptores hormonales. Por lo tanto, pensar que vamos a recuperar esa mucosa atrófica con terapia hormonal es no entender algo de la histología. Una mucosa profundamente atrófica no responde. ¿Por qué no responde? Porque, entre otras cosas, no tiene el receptor que hace que active el cambio tisular, el estrógeno que le demos. O sea, no nos va a servir de nada, no es casual que ustedes vean a las pacientes que van y vuelven con un óvulo, con otro óvulo, con otro óvulo. No hay mucosa, no hay receptores, no van a andar los estrógenos, van a tener una respuesta parcial. Si esa mucosa desapareció, se atrofió, no está en condiciones, hay que cambiarla. Esta es la gran ventaja de las terapias térmicas, que nos permiten modificar esa mucosa, sacar esa mucosa que no sirve y reemplazarla por una sana, por una mucosa adecuada que le dé a la paciente lo que tiene que tener en esa vagina: lubricación, elasticidad, secreción, o sea, una vagina funcional. Y esto se puede lograr solo con terapias térmicas. No alcanzan las terapias de reemplazo hormonal. ¿Que hay que darlas? Hay que darlas. Después de la terapia térmica, uno tiene que reponer la terapia hormonal, desde luego. ¿Por qué? Para que con los receptores se estimule y no tengamos que estar haciendo cada 6 meses o un año una nueva terapia térmica. Y además hacerle recuperar a la paciente la sexualidad, porque no hay mejor elemento para mantener la vitalidad de la mucosa vaginal que la sexualidad en sí misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar el canal y luego estimularlo hormonalmente, con las normas que sigan o que quieran seguir la terapia de reemplazo. Pero sin duda es muy importante hacerlo después de la terapia térmica. El soporte es útil y necesario para perpetuar el estado de salud que van a lograr con la terapia térmica que decidan elegir. Y en términos de las terapias térmicas, entonces, hay muchas preguntas que nos hacen a los que a esto nos dedicamos desde las escuelas clásicas. ¿Es útil realmente para el síndrome geniturinario? ¿Hay evidencia clínica histológica de que realmente sirva? ¿Mejora la sexualidad? ¿Mejora la flora vaginal? ¿Es un tratamiento eficaz en incontinencia urina de esfuerzo o en infecciones urinarias a repetición? ¿Tiene un lugar preponderante la terapia térmica en el tratamiento del líquen escleroso y atrófico? ¿Mejora el piso pélvico, el tono, mejora los prolapsos? Todas estas son preguntas que nos hacen permanentemente o nos discuten a los que sí empujamos todas estas terapias sabiéndolas usar. Y claro, como dice ahí, es segura y no ofrece riesgos. Esto es lo que quiero hoy tocar. Fundamentalmente entendiendo que todo el proceso regenerativo está más que probado. Hoy van a ver histologías acá, más que probado, la constitución de una matriz extracelular nueva, saludable, colágeno nuevo, colágeno 3 y 4 en reemplazo del fibrótico de tipo 1, neoangiogénesis, todo esto está probado por múltiples publicaciones. Este estudio que ven ahí se los recomiendo, búsquenlo y léanlo porque les va a sacar la duda sobre por qué la terapia térmica genera tanto beneficio. Hay un tejido nuevo y ese tejido nuevo inclusive va a mejorar la posibilidad de que puedan aparecer prolapsos o, si ya lo tiene, que no progresen. Porque ¿con qué tiene que ver la evolución de los prolapsos? Con pérdida en la calidad del colágeno. ¿Y qué hacen las terapias térmicas? Mejoran el colágeno, generan colágenos activos, funcionales, adecuados, además de angiogénesis, y por lo tanto una mejoría de la elasticidad y de la estructura vaginal completa. ¿Podemos discutir esto? No, porque está publicado. Y además, sobre las terapias térmicas hay infinidad de publicaciones. Acá tienen algunas. Fíjense, la primera es una publicación de la NAMS, o sea, sponsorizada por la NAMS, ¿no? Y lo hace como pregunta: ¿es seguro el láser en la atrofia vulvovaginal? Cuando uno lee el paper, termina viendo al final y dice, sí, es seguro, falta más, pero seguro.
seguimos, miren la publicación de Maturitas, del amigo Santiago Palacios, un update en el manejo del síndrome geniturinario, donde pone claramente el rol preponderante que hoy tienen las terapias térmicas. Estos dos trabajos que creo que son fundamentales porque son quizás el inicio del conocimiento profundo del tema. Los dos trabajos de Stefano Salvatore de Italia, justamente mostrando los cambios histológicos y la mejoría de la función sexual en pacientes tratadas con láser de CO2 fraccionado vaginal. Este trabajo es un trabajo del Grupo Velas. El Grupo Velas es un grupo internacional que trabaja con Erbium, también con Gambasiani adelante, por supuesto, demostrando claramente la mejoría en el síndrome geniturinario y en la incontinencia urinaria por estrés. Otro trabajo de Erbium, o sea, no es un láser, no porque yo sea speaker de una marca vengo a hablar de esto. Hay publicaciones de todo, ahora lo van a ver. Miren, una, otra, podría llenar esta presentación de publicaciones, pero no es el caso. Quiero mostrar lo más significativo para que no quede claro sobre que los que estamos en este camino lo hacemos basado en evidencia, no en un capricho. Y miren este estudio que demuestra la seriedad de la gente que trabaja en esto. Este estudio es de Pisoni. Pisoni es uno de los hombres que trabaja con Stefano Salvatore en Italia, Grupo DECA, o Grupo CO2 DECA, Mona Lisa Touch. Bueno, saben, miren lo que hizo Pisoni, año 2017. Ante todas las críticas, o sea, esto no hay medicina, basada en la evidencia, que falta, que es peligroso, el 2018 fue peor, ahora vamos a ver qué pasó en el 2018. ¿Qué hizo? Hizo una revisión sistemática, un metaanálisis de lo que había publicado. Hasta ese momento, ya con más de 100 publicaciones sobre todo esto que hacemos, hizo el metaanálisis y ¿qué encontró? Efectivamente, basado en la medicina basada en la evidencia, en la sistematización de lo que es la medicina basada en la evidencia, que dijo, sí, es cierto, a este momento, al 2017, la calidad de evidencia es baja o muy baja, o sea que hay que seguir trabajando. ¿Qué hicimos? Seguimos trabajando. Publicamos en el Laser in Surgery Medicine en el año 2018 justamente este estudio que ven ahí. Fue un consenso de las terapias de luz y energía, consensos y controversias, porque fuimos 15 centros de todo el mundo, 16 en realidad, uno era doble, la presentación con 2 autores, para ver con distintas tecnologías, porque esto no es de un láser, porque siempre la crítica es, bueno, ¿qué va a decir este hombre si trabaja para ALMA? ¿Qué va a decir este hombre si trabaja para DECA? ¿Qué va a decir este hombre si trabaja para BTL? Y no, bueno, nos juntamos todos, láseres, distintas tecnologías, radiofrecuencia, e hicimos este consenso que demostró que el camino es el correcto. Ese mismo año, la NAMS dijo que sí, esto fue en octubre del 2017, hizo esta presentación donde dijo, bueno, que había suficiente evidencia publicada para decir que se podía trabajar con CO2, que faltaba todavía estudios, pero que se podía trabajar con CO2. ¿Qué pasó? Al muy poco tiempo, la FDA salió con su famoso reporte de riesgo, de peligros, de quemaduras, de daño, diciendo que las terapias térmicas estaban produciendo mucho daño y que estaban haciendo lo que no debían hacer. Bueno, hubo mucha crítica. La NAMS que hizo, la FDA que hizo, le pidió a las 7 productoras, digamos, de estas terapias, o mejor dicho, a las productoras de equipos más importantes del mundo, las que publicaban, les exigió más evidencia. Esto es lo que pasó. Hubo una exigencia que yo creo que es disparatada. ¿Por qué digo que es disparatada? Ahora se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar ¿por qué? Porque en realidad hubo un cambio de paradigma. Y siempre los cambios de paradigma generan oposiciones y resistencias. No me voy a poner a discutir de eso acá. Pero ¿en qué se sustentó la FDA para criticar el trabajo con las terapias térmicas? Porque nada prohibió, estimuló a que se presente informes por las empresas productoras de equipos. A eso estimuló. Que diga con qué equipos estaban haciendo que trabajen los médicos, qué protocolo estaban utilizando. No se prohibió absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Fueron a dónde? A las empresas que trabajan bien, a las empresas que tienen equipos validados internacionalmente, a las empresas que trabajan en serio, a las empresas que tienen speakers comprometidos. Y no fueron a las que tienen equipos que no saben de dónde vienen, cómo se hacen, ni quiénes los manejan. Porque el problema, miren esto, y no está aclarado, estas son las publicaciones en las que se basó la crítica a las terapias térmicas. Esta es una. Reporte de 3 casos de complicaciones, esta es otra, es la misma, perdón, acá está toda detallada. Esto fue publicado en Laser in Surgery Medicine, insisto, la revista más importante de lo que es tecnologías que existe en el mundo. O sea, 3 pacientes, 2 con nervio, 1 con CO2. 3 pacientes. Esta es la otra publicación que hizo que aparezca la crítica de la FDA. En menopausia, correcto, pero miren esto.
4 pacientes. Refirieron dispareunia o estrechez postláser y una sinequia. No, uno lee este estudio y no especifica cómo es el protocolo de energía utilizado en estas pacientes. Tampoco se dice qué equipos utilizaron, solamente hablan de la tecnología que se utilizó. 7 pacientes versus más de 100 publicaciones serias en PubMed, indexadas, hechas por grupos importantísimos, con equipos serios, con gente comprometida con esto, con demostraciones histológicas, con cuestionarios de calidad de vida. ¿De qué estamos hablando? Falta todavía más estudios randomizados, y sí, seguramente, porque estos cambios de paradigma exigen este tipo de presentaciones más adecuadas, más estudiadas, más analizadas. ¿Hay un uso inadecuado de terapias? Por supuesto. ¿Hay equipos que no son adecuados? Por supuesto. ¿Hay médicos que no están entrenados? Por supuesto. Pero la mayoría, cuando quieran trabajar bien, lo pueden hacer. Hace fácil, 3 años más ya, que generé un protocolo nuevo de energía muy seguro. Algo le voy a mostrar ahora. Lo importante es estudiar y tener la tecnología adecuada. No es solamente meterse a hacer esto porque puede ser un buen negocio, es entender que esto es una terapia fantástica, todas las terapias térmicas, y que esas terapias térmicas tienen un rol predominante hoy y van a tener más posicionamiento a medida que pase el tiempo. En definitiva, a la pregunta si el láser es seguro en tratamiento vaginal, la respuesta es sí. El tema es saber hacerlo. Nada que esté mal hecho va a ser seguro. El tema es saber cómo hay que hacer y con qué tecnología hay que hacerlo. Pueden aparecer cicatrices en el tratamiento, por el tratamiento en el futuro. Si sabemos hacer las cosas, no, por el tipo de regeneración que vamos a estimular. ¿Cuál sería la tecnología a utilizar? Esto es otro tema. Ahora vamos a ver qué tipo de tecnología. O sea, el láser CO2, el erbium, escaneado, no escaneado, la pieza vaginal como debe ser. Cualquier terapia de luz y energía es lo mismo láser que radiofrecuencia, que ultrasonido focalizado, que LED. No, no es lo mismo, pero todo se puede usar. Van a ver las conclusiones de esta charla. Todo sirve si se sabe usar en su justo tiempo. Es muy importante cuando hablamos de terapia de luz y energía, y sobre todo de láseres, que son las que más, obviamente, conocimiento tienen, se entienda muy bien la forma de acción del láser, o sea, el concepto de la fototermólisis selectiva, que es el mecanismo por el cual actúan los láseres. Justamente, como los láseres que más utilizamos van al agua, ¿por qué? Porque la fototermólisis del CO2 y la fototermólisis del erbium van al agua, es muy seguro hacerlo en la vagina, porque la mucosa vaginal es fundamentalmente agua, 80% agua. Por eso es seguro en la terapia vaginal con láser, porque la mucosa vaginal es una barrera de acero para el paso del láser. Si uno lo sabe usar, no hay riesgo de quemar nada más allá de la mucosa. Y esto, que es bueno para la mucosa, es un límite para otras terapias, como por ejemplo la incontinencia. Porque si me quedo en la mucosa, ¿cómo puedo decir que con un láser voy a curar una incontinencia de esfuerzo, que el problema está más allá de la mucosa? O sea que el problema es en realidad ligamentos de sostén. Pero para la mucosa, sin duda la terapia láser es fantástica, porque la va a regenerar y porque no genera riesgo más allá de la mucosa. No van a hacer nada en la vejiga por más que le peguen a la pared anterior con el láser. No van a dañar jamás un recto porque le peguen a la pared posterior, porque la mucosa va a absorber, por la fototermólisis selectiva que tiene, la energía del láser que estamos utilizando, y va a lograr entonces la regeneración que el láser produce o que la radiofrecuencia produce. No importa qué láser usamos, hoy no vengo a hablar de un láser. Hagamos láser de CO2 ablativo, subablativo de erbium, no importa, lo importante es aprender a usarlos, entender la interacción del láser con los tejidos para darse cuenta cómo hay que utilizar nuestro equipo con la menor energía posible, lo más regenerativa posible. Este es el secreto. No es comprarse un aparato y disparar, es inversamente proporcional. O sea, yo le pongo más porque tiene más atrofia. Bueno, ahí están haciendo las cosas mal. Justamente en energía, cuanto menos energía damos es mejor en la mucosa vaginal, en este caso particular. La fototermólisis selectiva tiene que ser la adecuada. Lo digo ¿por qué? Porque CO2 o erbium no hay duda que funcionan. Los láseres de híbridos, donde están mezclando los diodos con los ablativos, también funcionan, pero hay muchas publicaciones de CO2, hay muchas publicaciones de erbium y hay muy pocas de los diodos, ni de 1540, de 1470, hay pocas publicaciones, hace falta más, pero son efectivos. Yo tengo 1470 y 1940 y funcionan muy bien, pero sin duda lo que más he publicado es CO2 y erbium. Entonces sigan por ese camino. Ojo con los 980, porque sé que hay muchos 980, en Perú hay muchos 980, en Perú se empujan mucho los 980 y los 980 no tienen fototermólisis selectiva en agua, tienen
predominancia por el pigmento. Así que si usan 980, ojo con la potencia, bajen la potencia del equipo, porque eso puede ser un riesgo. En términos de definir qué tipo de tecnología van a utilizar, si CO2 o Erbium, si escáner o Pixel, que son las tecnologías que cuentan hoy en el mercado como no discutibles en términos reconocidas por publicaciones, no es tampoco un tema para abordar. Cualquiera de estas tres formas, Pixel, o sea, el alma, escáner, cualquiera de ellos, Erbium Jack, todos funcionan en manos expertas, todos son excelentes en manos expertas. Estas son algunas demostraciones histológicas, esto es una cortesía del departamento Alma Láser con el cual trabajo mucho, y no hay duda de la regeneración muscular, de la regeneración de la mucosa. ¿Solamente se va a lograr con ablación? No, porque el Erbium es microablativo, o dicen que no ablativo, pero bueno, han hecho un truco de ingeniería para que genere expansión térmica, y no necesariamente hace falta ablación. Yo creo que es mejor algo de ablación en la mucosa para la regeneración, pero bueno, esto también puede ser discutible. Sin duda, para mí es mejor ablación, pero insisto, solo con calor, por eso los diodos funcionan, si se usan bien, puede alcanzar para la regeneración. Estímulo de fibroblasto a 45, 48 grados, estimula chaperonas y produce colágeno, con lo cual vamos a mejorar la mucosa. Va a haber neoangiogénesis, va a haber una mucosa sana, saludable, que va a hacer que la paciente se sienta en forma adecuada. ¿Qué va a hacer el láser? Craquear y retraer las fibras de colágeno de tipo 1, las que no son funcionales, producir colágeno de 3 y 4, producir angiogénesis, y obviamente con esto recuperar a la mujer a que tenga lo que tiene que tener, una vagina elástica, con adecuada compliance, con buena lubricación, para poder disfrutar la sexualidad sin duda. Ojo, porque insisto, trabajando bien no hay riesgo de quemadura en términos de proceso fibrótico, pero no sabemos hasta dónde la cantidad de potencia o energía puede lograr esto o llevar eventualmente una cicatriz. Entonces, ¿qué hay que usar? La menor potencia y energía posible en nuestros equipos, que sea regenerativa. Eso es ser prudente, no poner más y más porque la paciente está muy afectada. Al contrario, hay que buscar el protocolo más bajo en potencia, más bajo en energía, que sea regenerativo. Y esto está estudiado. Es cuestión de que se pongan a buscarlo porque está estudiado. Sin duda, craqueamos el colágeno que no nos sirve, generamos colágenos nuevos, hacemos angiogénesis, y todo en una forma muy segura. Personalmente tengo varias publicaciones que les voy a mostrar. Acá tienen una. Son 100 pacientes, 100 biopsias de pacientes con protocolos diferentes de láser CO2, con la tecnología que yo uso, estudio histológico. Fíjense esta mucosa. Esta mucosa parece una mujer joven, ¿verdad? Es una mucosa pluriestratificada, acá la tienen, con lámina papilar, un colágeno, una lámina propia con un colágeno de tipo 3 en la imagen de hematoxilinosina, con angiogénesis, con buenos vasos. Y miren esto, ¿qué es esto? Esto es una mucosa trófica, sin duda, menos estratificada, sin lámina papilar, con colágeno de tipo 1 predominante en base a la imagen, menos vasos, acá hay algunos, pero menos. Bueno, esta paciente es esta misma paciente. La diferencia son 3 meses después del láser. Esto logra el láser. ¿Quién puede discutir esto? Y esta no es la única. Hay decenas de publicaciones con este mismo enfoque. Por ejemplo, la primaria, las que le mencioné dentro de las publicaciones que puse en la primera parte de la charla, o sea, la del equipo DECA, la del Stefano Salvatore. Yo lo único que hice es, con otra tecnología diferente, mostrar lo mismo, la regeneración no discutible de la mucosa, que ven acá en todas estas fotos, después de utilizar 3 terapias de láser de CO2 fraccionado intravaginal. Esto es lo que se logra, mejoría histológica y mejoría clínica demostrada por cuestionarios. No se puede discutir. Esto es lo mismo, son más pacientes de ese mismo estudio de las 100 biopsias. Esto, fíjense, colágeno de tipo 1, que se ve azul brillante, y el colágeno de tipo 3, que se ve algodonoso, más tenue el color. Esta es con el tricrómico de Masson, la visualización de un colágeno fibrótico y de un colágeno funcional. Es la misma paciente, biopsia pres y post terapia. Esto es una publicación de Alma directamente, donde está utilizando mis histologías, demostrando justamente lo que les estoy diciendo. Esto no se puede discutir, y esto menos. Esto también es una publicación donde lo que mostramos fueron los receptores hormonales, cómo reaparece en la mucosa nueva receptores que acá no había. Fíjense, pre-terapia y post-terapia. Lo que ven en puntos marrones son justamente los receptores hormonales. Aumento de 300% de la expresión de receptores hormonales después de la terapia térmica, de manera tal que obviamente después sí
admite terapia hormonal, porque los receptores van a responder y por lo tanto la mucosa va a permanecer regenerada. No es que hay que meter a la paciente cada 6 meses de nuevo en la sala de láser, de ninguna manera. Si uno hace bien las cosas y complementa después con todo lo clásico, sin duda va a tener en esta terapia un apoyo a lo que hacíamos hasta acá o hacemos hasta acá o hacían algunos hasta acá y ahora van por el láser. O sea, hay que sumar terapia, no es un cambio de paradigma que hace que lo que hacíamos antes esté mal. Ahora sumamos una nueva terapia, un nuevo brazo a lo que es la terapia hormonal de reemplazo. Fíjense esta histología, esta es de mi amigo Scolo de Italia, donde hizo anticuerpos monoclonales. Fíjense acá cómo se ve el colágeno de tipo 3 se atenúe, o sea, el marrón es el 3, fíjense en el post-láser cómo se ve marrón intenso, hay más colágeno 3. Esto fue anticuerpo monoclonal. O sea, no podemos discutir. Y tenemos muchos protocolos para utilizar, pero el camino, y voy a acelerar por una cuestión de tiempo, el camino es ir a buscar la máxima regeneración con la menor potencia. Con los láseres de CO2, más potencia, más ablación. Entonces no usen mucha potencia. ¿Por qué queremos abladir tanto si la mucosa está atrófica? Hay que buscar un buen patrón de energía entregada con la menor potencia posible. ¿Cómo? Alargando los tiempos de pulso. Y esto es lo que hice, el diseño del nuevo protocolo que tiene el equipo de ALMA, que se basa justamente en un protocolo de 5 watts. Para los que manejan esto con otros equipos saben que se usan hasta 30 watts o 30 watts mínimo. Bueno, nosotros estamos trabajando con 5 watts, menos ablación, menos riesgo, pero la misma regeneración. Miren la regeneración de esta mucosa con un protocolo de 5 watts. O sea, no es más mejor. Hay que ir con prudencia, con seguridad para demostrar que este camino no es discutible y que las mujeres se van a ver beneficiadas sin duda con todas estas terapias cuando son bien utilizados. Así que este protocolo que está aprobado funciona y ténganlo en cuenta, porque sin duda la mejoría de la sexualidad realmente es importantísima. También estudiado, hay múltiples publicaciones, yo acabo de mostrar algunas y algunas personales, porque me gusta hablar por la experiencia personal, que hice un estudio con 20 pacientes comparando en grupos comparables justamente pacientes con estriol solo y pacientes con láser. ¿Cómo los comparé? Los comparé con el 612, o sea, con cuestionario, y los comparé con el índice de función sexual de la mujer. ¿Qué vi? Con el 612, respuesta con estriol, respuesta con el láser. Había una diferencia o una tendencia a hacer mejor la mejoría con el láser que con el estriol, pero no había diferencia significativa como ven acá en las curvas. Cuando entré al índice de función sexual de la mujer, analizando los dominios, de los 6 dominios del índice de función sexual de la mujer, ahí sí aparecieron claramente las diferencias estadísticamente significativas a favor del láser, porque el concepto fundamentalmente de lubricación fundamentalmente, y dolor, francamente a favor de la mejoría que logra el láser sobre el estriol, y lo cual es lógico, porque el estriol obviamente no me va a sacar el colágeno fibrótico, me podrá estimular un poco, pero el colágeno fibrótico, la rigidez de la vagina va a persistir. Con el láser no, porque el colágeno fibrótico, el colágeno 1, me lo va a degradar, me lo va a destruir. Por eso es que se marca tanta la diferencia en lo que es el dolor, en la rigidez, en la dispareunia, cuando usamos láser, a favor del láser, por supuesto. ¿Y en oncología qué? ¿Solamente curar el cáncer? ¿Solamente curar el cáncer? ¿No preocuparse por la calidad de vida de la mujer? ¿No entender que el tamoxifeno y el anastrozol son necesarios, obviamente, pero que están produciendo un daño tremendo en la sexualidad de esa mujer? ¿Que la radioterapia deja vaginas no funcionales, cortas? ¿Qué hacemos con esta? El estriol no va a alcanzar. Estas pacientes funciona espectacular la terapia térmica, la terapia ablativa con láser CO2, y está publicado, hay varias, les muestro acá la de mi amigo Scolo de Italia, que trabaja en el mismo grupo de trabajo, agarró un grupo muy grande de pacientes justamente curadas de cáncer con dispareunia, con atrofia urogenital por el tamoxifeno, en ese momento estaban utilizando tamoxifeno solamente en este grupo, le hizo terapia térmica y mostró estos cambios de regeneración. La mayor, 80% de las mujeres recuperaron su sexualidad luego de estas terapias térmicas cuando ya tenían atrofia producida por el tamoxifeno. Imagínense ahora que se prolongó el tiempo de tamoxifeno a 10 años. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a las mujeres que abandonen la sexualidad? No, de ninguna manera. Este es un camino que hay que saber recorrer para cualquier mujer, pero para estas particularmente que han sufrido y sufren por el cáncer, más que ninguna quizás, ¿no? Más que ninguna. Todos los láseres funcionan, repito, no vengo hoy acá a hablar de un láser. El efecto térmico regenerativo está probado, no hay ninguna duda. Ahora,
es toda una cuestión solamente de abordar la mucosa vaginal. Tenemos cosas más allá de la mucosa. O sea, está bien, el GSM, el síndrome genitourinario tiene que ver justamente con la atrofia de la mucosa, pero más allá de la mucosa también hay tejidos alterados. Y ya les dije, en los láseres CO2 o Erbium no van más allá de la mucosa. El margen de seguridad que le da a uno saber que el agua de la mucosa absorbe toda la energía y no va más allá de la mucosa es bueno para esto, pero es malo si yo quiero resolver problemas de más allá de la mucosa, como la incontinencia de esfuerzo. Hoy no es el tema la incontinencia de esfuerzo, pero no piensen que la incontinencia de esfuerzo se puede resolver con un láser, o por lo menos solo con un láser. Hay algún grupo de pacientes que pueden mejorar, pero para ir a resolver una incontinencia, si no queremos pensar en cirugía o si queremos evitar una cirugía, tenemos algunos caminos tecnológicos que ahora al final les voy a mostrar, pero el láser solo no alcanza. Y ojo, porque no digan que, bueno, le pongo, quiero resolver incontinencia, entonces le voy a poner más potencia para ir más allá. No van a ir más allá, porque el agua de la mucosa se va a comer ese exceso de potencia que le ponen inútil, y lo único que van a lograr es lo que ven ahí, una mucosa incendiada. Se va a comer toda la energía excedente y no va a ir más allá de la mucosa. Entonces no es más potencia, es inteligencia para utilizar lo que hay que utilizar, prudencia para utilizar estas tecnologías, para que después no nos vengan a decir que la culpa es del láser. La culpa no es del láser, es lo que no saben usar las tecnologías. Esa es la verdad. La absorción en agua de estos láseres con esta fototermólisis, que son todos los que usamos, porque los DIO 2470, 1940, el Libri 2570, el 2940, el Erwin, el 10600, el CO2, todos tienen fototermólisis selectiva en agua, o sea que son altamente seguros, efectivos, si lo saben utilizar. Insisto, cualquiera de ellos le va a dar muy buenos resultados si aprenden a usarlos como corresponden. Es muy importante entonces saber que este es un procedimiento médico seguro, procedimiento médico, médico, médico. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos las cosas que pasan. Sabemos que muchas veces hay gente no médica que alquila equipos y que se pone a hacer estas cosas. Esto no es para ir a la NASA a aprenderlo, pero requiere un profundo aprendizaje del conocimiento de lo que es la interacción del láser con los tejidos, una muy buena experiencia aprendida de la mano de alguien que los capacite, un buen equipo que pueda ser realmente seguro en cuanto a lo que el equipo brinde, y en base a eso entonces sí hacer las cosas bien. Repito, no es para ir a la NASA, pero sí requiere mucho aprendizaje y una buena inversión en tecnología. Todos los equipos no son iguales, no es vana la diferencia de precios que ustedes a veces ven. Así que, más allá de la mucosa, es un desafío. Sabemos que la mucosa en el GSM está resuelta con las terapias térmicas, pero más allá de la mucosa tenemos tecnologías que nos pueden servir todavía, como son el ultrasonido focalizado, las radiofrecuencias, la carboxiterapia, la aplicación de hilos de PDO en la mucosa vaginal para ir más allá de la mucosa, el uso del plasma autólogo, el injerto graso, el hialurónico no cruzado, no el de volumen, la matriz celular, o sea, hialurónico con plasma. Está como pregunta, pero no es pregunta, es afirmación. Todo eso funciona. Hay que entender todo este paquete de lo que hoy llamamos medicina regenerativa como un elemento necesario en manos del ginecólogo. El ginecólogo moderno tiene que tener estas herramientas en su conocimiento para darle a la mujer lo que la mujer exige. No es solamente un láser, es entender que si quiero ir más profundo, puedo ir, no con un láser, pero sí voy a ir más profundo con un ultrasonido focalizado, el famoso HIFU, o con la radiofrecuencia. Cualquiera de estas dos tecnologías va más profundo que el láser y además regeneran la mucosa. O sea, insisto, no vine a vender láseres, vine a mostrarles lo que es la terapia térmica en general, no importa cuál. Con respecto al HIFU, ya hablamos de láser, el ultrasonido focalizado es una terapia fantástica porque nos permite penetrar con una profundidad conocida debido a los cartuchos que tiene de ultrasonido. Sabemos que llegamos hasta 4,5 milímetros de profundidad, que producimos una microquemadura en profundidad, pero que tiene una gran ventaja esa microquemadura, que va más allá de la que puede hacer un láser. Esos 75 grados de la quemadura del HIFU en profundidad tienen un fenómeno que es la reversión de difusión térmica. O sea, a 75 grados más allá de la mucosa, perdón, pusimos 75 grados más allá de la mucosa, pero ese calor que hace la microquemadura luego sale al exterior, como siempre que tenemos un calor en exceso. ¿Y dónde es el exterior? Dentro de la cavidad vaginal, por supuesto. Entonces yo quemé a 4,5 milímetros, 75 grados, y ese calor sale hacia afuera. Reversión térmica, difusión térmica, y pasa el calor por la mucosa vaginal. O sea, el HIFU tensa en profundidad
y además regenera la mucosa. O sea que el HIFU, sin duda, es una indicación precisa también para el síndrome genitourinario. Por eso lo puse acá, porque con ultrasonido focalizado tienen excelentes regeneraciones de la mucosa vaginal. También tengo un estudio personal publicado, 30 pacientes con GSM sintomático, se estudió todo esto, 100% respuesta en resequedad y dispareunia, 80% respuesta en pacientes con incontinencia de orina, 90% respuesta en urgencia, frecuencia, nocturia, como síntomas del síndrome genitourinario. Todas estas pacientes las analicé con histología, con índice de salud sexual, o sea, con cuestionarios, con el Vaginal Health Index, o sea, para ver cómo está la estructura de la mucosa en el examen clínico, seguimiento 1 año, y esto está publicado. Esto ya es evidencia, lo buscan en PubMed, lo van a encontrar. Fue presentado además ya en un congreso mundial hace 2 años. Esto está publicado, esto funciona. Tengo el orgullo de decir que la primera publicación en el mundo de ultrasonido focalizado para curar la atrofia urogenital es mía. Acá la tienen, pueden buscarla, el que no la encuentre, que la va a encontrar fácil porque está abierto, se la pueden encontrar simplemente googleando hoy mismo, la van a encontrar, pero está demostrado por evidencia que el HIFU funciona clínicamente y por histología. Estas histologías son casi iguales que las que obtuve cuando hice láser, de manera tal que no es un láser, también puede ser un HIFU, y no es solamente un HIFU, también pueden ser LED o radiofrecuencias. Los LED funcionan. Los LED también tengo publicaciones propias que demuestran que utilizando las longitudes de onda adecuadas, que son la de los rojos y la de los azules, logramos regeneración de la mucosa vaginal. Hicimos 2 trabajos. Un trabajo haciendo LEDs después de la terapia ablativa con CO2 o la terapia nanoablativa o microablativa o subablativa, como les quieran llamar, de Erbium. Porque éramos 2 grupos de trabajo. Uno que trabajaba con un equipo de Erbium y otro que trabajaba con un equipo CO2. Después de las terapias de láser, inmediatamente 15 minutos de LED. ¿Qué vimos? Mejoría del post en todas las pacientes y mejoría de la regeneración en todas las pacientes. O sea, el LED suma en la regeneración cuando lo agregamos a la terapia con láser. Pero ¿qué vimos además? En otra publicación, cuando le dimos a las pacientes para que hagan LED domiciliario, y hoy ya hay equipos que se venden para que las pacientes hagan su LED en casa, las pacientes se recuperaron en 6 a 12 semanas de su síndrome genitourinario solo con el dispositivo domiciliario de LED. Están apareciendo en el mercado LED para que las pacientes puedan utilizar en casa, sin necesidad de ir al consultorio. 2 o 3 sesiones de LED en su casa. Es un dispositivo intravaginal que produce una mejoría espectacular. Es diferente, esto no es efecto térmico, esto es efecto mitocondrial. Los LED tienen acción a nivel mitocondrial, tienen una acción química, pero eso lleva a la producción de una nueva mucosa, de una regeneración y de una cura indudable del síndrome genitourinario. Fíjense entonces, láseres cuáles, todos bien usados. HIFU, sin duda, LED, sin duda. Nos queda la radiofrecuencia, hablando de efecto térmico. Y la radiofrecuencia también funciona. Insisto, todo depende cómo se usa y qué equipos usen y quién lo usa. La radiofrecuencia funciona muy bien, tiene efecto probado en múltiples publicaciones desde hace décadas en lo que es estética facial y corporal. Por suerte, ya hay estudios indexados en PubMed también de la aplicación vaginal. Hace 5 años que tenemos ya trabajo con radiofrecuencia vaginal. Hace 3 años que yo estoy trabajando también con radiofrecuencia. La radiofrecuencia funciona muy bien. Hay distintos tipos de radiofrecuencia. Radiofrecuencias monopolares, bipolares, tetrapolares, que en realidad tetrapolares son 2 bipolares superpuestas, no hay 4 polos en electricidad, obviamente que no. Pero bueno, capacitivas, resistivas, no importa cuál. Todas funcionan si las saben usar. Repito, no vine a vender equipos, vine a hablar de unas tecnologías que son maravillosas, que son todas las de efecto térmico regenerativo. ¿Hay publicaciones de radiofrecuencia? Por supuesto que las hay. También las hay. Acá tienen una. Esta realmente es muy interesante porque demostró que lo importante en la radiofrecuencia es poder establecer un control de temperatura. Y con nuevas publicaciones sabemos que lo importante de los equipos de radiofrecuencia no es solo emitir calor, sino tener un control de temperatura adecuado en la emisión de calor y también la posibilidad de controlar la impedancia, que es el fenómeno que más importa conocer cuando uno trabaja con radiofrecuencia. Acá tenemos otra publicación de Red Allinson, que fue uno de los primeros impulsores de todo este concepto a través de su plataforma multi-archi conocida llamada Termiva. Estas son histologías que demuestran que la radiofrecuencia funciona.
Esto es otro estudio importantísimo, también atrofia orovaginal a 12 años, a 12 meses, regeneración con un equipo tetrapolar, es un bipolar doble. O sea, y este equipo, que ¿por qué lo presento acá? Porque es el con el cual estoy yo haciendo experiencia también. O sea, es un monopolar con temperatura controlada y control de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es lo que genera más o menos posibilidad de avanzar a la radiofrecuencia. De manera tal que la radiofrecuencia también es una tecnología de alto valor. Repito, y como siempre, hasta el cansancio, lo que más importa es el conocimiento que tiene el médico de cómo interacciona nuestra tecnología de efecto térmico con el tejido, sea la que fuera. Importante en radiofrecuencia entender el concepto de penetración, muy importante, entender qué es entonces la impedancia para poder realmente saber qué estamos haciendo. Si hay más agua o menos agua, va a haber más o menos penetración. Y todo esto hay que conocerlo. Hoy es esto una presentación general, no puedo pretender otra cosa, no puedo enseñar todo esto en una charla de 45 minutos, pero sí quiero que vean hoy la cantidad enorme de información científica válida, publicada, que tenemos, y más allá de las críticas de la falta de la medicina basada en evidencia, que no acepto de ninguna manera, porque, repito el concepto que tengo sobre la medicina que debemos aplicar hoy, es basada en la experiencia y con ética. Hoy la medicina basada en la evidencia, sobre todo por la información tremenda que tenemos, cada vez más fácil de acceder, cada vez más información que aparece, esperar 5 a 10 años para un metaanálisis, para aplicar una tecnología, creo que por lo menos merece una discusión, más allá de que se acepte o no se acepte, si hay que hacer o no, o esperar la famosa definición de la medicina basada en la evidencia sobre que una terapia vale o no para poder ser aplicada. Entonces, el tratamiento vaginal con radiofrecuencia funciona, más allá de la mucosa, la radiofrecuencia también funciona. Entonces, ¿qué vamos a usar? Láseres, radiofrecuencia, HIFU, el que quieran, el que puedan aprender a manejar y controlar y a dominar. Ustedes tienen que aprender a manejar y controlar el efecto térmico y seguro van a ser exitosos, usen el equipo que usen, en tanto y en cuanto sea un equipo seguro. Un equipo que tenga el prestigio necesario como para considerarse seguro. Piensen además en la seguridad de su matrícula, porque es muy común que uno diga, bueno, me compro un equipo porque este equipo es más barato, y bueno, pero no tiene control, no tiene un certificado local. Ojo, cuiden a su paciente y cuiden también la seguridad de su carrera, la seguridad de su matrícula. No es simplemente comprarse un aparato y empezar a disparar. Entonces, ¿cuál sería la idea? CO2, Erbium, HIFU, radiofrecuencia, LED, cualquier terapia no térmica, carboxiterapia, plasma rico en plaquetas, no importa. Lo importante es entender que todas estas terapias sirven, funcionan. Lo importante es la suma del conocimiento, la experiencia y la experticia. Y utilizar un concepto que es personal, el de la terapia 3D vaginal. ¿Qué es la terapia 3D vaginal? Saber que con los láseres me voy a quedar en un lugar y que voy a necesitar para ir más allá de la mucosa otras terapias. Que voy a usar el láser seguro con muy buen patrón de regeneración a nivel de la mucosa. Más allá de la mucosa, si quiero una incontinencia, voy a tener que buscar algo que vaya más profundo. Seguramente para la laxitud vaginal voy a necesitar un HIFU, una radiofrecuencia. Y más allá de la fascia, tengo los músculos, tengo el diáturo genital, tengo el pubo rectal, tengo el pubo coccigio. ¿No lo podemos abordar? Hoy sí, porque hoy tenemos otra maravillosa tecnología como es el electromagnetismo, que nos permite mejorar la estructura muscular del pubo coccigio y del pubo rectal, mejorar el diáturo genital, mejorar prolapsos, no digo curarlos, mejorarlos y sí mejorar la sustentación del piso pelviano, mejorar la incontinencia y lo que hemos visto últimamente con lo que es el electromagnetismo, mejorar la sexualidad, calmar el dolor, porque no solamente el electromagnetismo trabaja a nivel muscular, sino también a nivel de la reinervación y a través de la recuperación neural. O sea, en definitiva, tenemos un montón de tecnologías para aprender y para utilizar para acompañar a la mujer en las exigencias que hoy nos hacen. Una vez más, lo que hay que pensar es que hay que uno cambiar, uno pensar y uno desarrollar todo este pensamiento utilizando esta frase que siempre uso en mis conferencias y que muchos seguramente vieron cuando ya me escucharon. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Abran la cabeza, no le tengan miedo a los cambios de paradigma. Si hacen las cosas bien, con seriedad, estudiando, leyendo, invirtiendo como corresponde, van a hacer mucho bien. Por el otro camino, seguramente mucho daño, apoyando a la declaración del 2018 de la FDA,
que repito, no es adecuada, no es correcta y está sustentada en muy pocos reportes de gente que ni siquiera pudo aclarar qué equipo usaba y cuánta energía estaba colocando en la vagina. Todo es diferente, cada paciente es diferente, y entre terapia térmica y terapia térmica va a haber modificaciones del tejido que va a hacer que uno tenga que cambiar los protocolos de potencia y energía. Porque si va mejorando, ¿por qué volver a usar lo mismo que usé en la primera vez cuando estaba peor? O sea, de nuevo, Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Los resultados diferentes dependen de la idoneidad que tenga el médico para trabajar con la tecnología que sepa trabajar, con el conocimiento de todo lo nuevo, de todo lo clásico y el conocimiento profundo del aparato que van a manejar. Nada más en lo que puedo decir como una introducción a todo este tema fantástico que es la regeneración genital. Respeté los 45 minutos, así que les agradezco la invitación. Y bueno, José, acá estamos para responder. Maribel, ahora veo que llegaste. Hola, Un gusto verte, muchísimas gracias. por Este es un favor. tema fascinante y muchos de los médicos que hemos tenido contacto en algún momento contigo, con tu trabajo, con tu experiencia, sabemos de tu profesionalismo, de que haces mucho trabajo de investigación en este campo y es por eso que te hemos elegido a ti como experto y como amigo para que disertes este tema. Bueno, mira, vamos con algunas preguntas que nos han hecho los participantes. Uno de ellos es, nos comentan sobre el uso de LED. Nos dicen cómo es el protocolo que haces con el LED en las pacientes de uso domiciliario, ¿ah? ¿Qué Bueno, les dices? ¿Cómo les dices que se pongan? Cada cuánto las revisas, etcétera? el protocolo de LED domiciliario es un protocolo, la verdad, fantástico, que tiene un solo inconveniente todavía y es el costo de los dispositivos. Por suerte está haciéndose un poco más accesible debido a algunas empresas que han empezado a producir dispositivos de LED con algunos materiales que hacen que pueda bajarse el costo. Aún así, hoy sigue siendo costoso un LED como uso particular, digamos, ¿no? En definitiva, el que puede comprar, la paciente que puede comprar su LED, le digo que lo use todas las veces que quiera. O sea, lo puedo utilizar sin ningún problema porque es absolutamente inocuo, o sea, no es energía calor, ¿ok? Es estimulación química mitocondrial a través de longitud de onda conocida, que es la línea de los 600, o sea que la verdad que riesgo no hay ninguno. Hay algunos inclusive que vienen con vibración, que suma entonces el efecto químico de la luz al efecto térmico de la microvibración. O sea, hasta es divertido la terapia, hasta es divertida la terapia, pero realmente, ¿qué le digo a las pacientes? Mínimo 2 a 3 veces por semana y las veces que quieran. Y está probado, ya no solamente por el estudio que hicimos con Pablo Naranjo, que fue el primero que se publicó en el mundo justamente también, sino por varios estudios que ya hay que demuestran que los LED vaginales, y si se agrega microvibración, funcionan realmente bien. Y obvio, él tiene la ventaja de que la paciente lo hace sola, lo hace en casa, lo hace en la más absoluta privacidad y que no tiene posibilidad de efectos nocivos. Así que es una terapia más que recomendable, entendiendo que la limitación que tiene son los costos. Hoy un buen equipo de LED está en el orden de los $400. Tampoco es una cifra disparatada, pero bueno, no cualquiera tiene acceso a $400. Y Claro. ojalá se puedan bajar los precios. Sí, y además el LED también, como nos dijiste, tiene propiedades antibacterianas, entonces nos ayudaría mucho también ese efecto benéfico que tienen los LEDs, ¿verdad? Sin duda, por eso que a mí me gustan los LED combinados en la gama de azul y rojo, porque está el antibacteriano del azul y el regenerativo del rojo. Esa es la combinación ideal y son los LED que yo recomiendo. Ya hay algunos en el mundo en venta con esa combinación, que creo que es la adecuada para la vagina, ¿no? Sin duda, para mejorar la flora y para hacer la regeneración. Ok, aquí hay otra pregunta que nos hacen con respecto al tratamiento con láser CO2. ¿Desde qué edad se puede usar esta terapia para beneficio de nuestras pacientes? ¿Hay alguna edad recomendable de inicio o de término para el uso de esta tecnología? Cuando la paciente lo necesita, la tecnología está indicada. Y lo mismo que digo con las hormonas, y me estoy metiendo en un brete acá hablando ante semejante panel, las hormonas hasta que la mujer las necesite y que no tenga contraindicaciones. El láser hasta que la mujer lo necesite mientras no tenga contraindicaciones. Es lo mismo. O sea, acá no hay una edad.
hay una paciente que empiece con una menopausia prematura, con una falla ovárica precoz y comienza con atrofias porque tenga 35, ¿no le voy a hacer? No, sí, claro que le voy a hacer. La edad no tiene absolutamente ninguna implicancia en la decisión de la terapia. Sí, la calidad de vida afectada. Ese es el patrón en el cual me voy a guiar, no importa la edad. Tenga 35 o tenga 70. Si viene es porque quiere tener sexualidad activa la señora de 70. Bueno, se la vamos a tratar de dar ayudando a este tipo. Claro, además otro punto importante también que has tocado con respecto a la edad es que lo utilizamos mucho en el posparto, ¿no es cierto? Para mejorar la tonicidad, la calidad preparto vaginal de nuestras pacientes. Entonces, como bien dices, no hay edades, solo que la paciente lo necesite y que se sienta beneficiada, ¿no? No hay edades y en una paciente joven, vos tocaste un tema muy interesante, que es el posparto, la rehabilitación y recuperación posparto. Bueno, ahí uno podría plantearse cuál es la tecnología más adecuada. ¿Es realmente un láser ablativo lo más adecuado para esa paciente posparto? Depende. Si la paciente está lactando y está obviamente con eje inhibido y por lo tanto está con la dispareunia típica de la posmenopáusica, que tiene obviamente resequedad vaginal porque no tiene hormona circulante, porque está bloqueada por la prolactina, bueno, esa paciente puede ir a una necesidad de recuperación de mucosa. Pero aquella paciente que está en el posparto y no amamanta, y ya está menstruando, está todo bien, esa paciente también hay que rehabilitarla, porque tiene un daño muscular por el efecto del parto y por el efecto del embarazo. Entonces ahí por ahí no es el más indicado el láser. Por ahí si la quiero rehabilitar, en ese caso de utilizar electromagnetismo, o sea, trabajo muscular para ayudar a la recuperación de la estabilidad del piso pelviano. O sea, acá hay que pensar cada cosa en función de la fisiopatología del problema y de la física de los dispositivos con los cuales contamos para trabajar. Esto es lo maravilloso, poder asociar todo lo que aprendimos durante muchos años. Yo ya tengo 60, o sea, cuando yo empecé, esto no existía nada, y hoy tengo 60 y estoy utilizando todo lo que aprendí de la ginecología clásica más toda esta parte tecnológica. Esto no es un antes y un después. Estas son nuevas herramientas para el nuevo ginecólogo. No nuevo porque los viejos no podemos, ¿no? Digo nuevo para el nuevo que decida meterse en todo esto. O sea, esto no es esto sí, lo otro no. Esto es para sumarle a lo otro un valor agregado. Claro que sí. Y nos hacen otra pregunta, ¿cómo la terapia térmica induce la formación de colágeno? Ya habíamos hablado de que cada una tiene una diferente point, ¿no? Pero explícanos así, cómo, sencillamente, cómo es que con el efecto térmico logramos a producir colágeno. Doble mecanismo. Por un lado, a través de estímulo de membrana, a través de lo que son las llamadas chaperonas de membrana, o sea, las proteínas de membrana de estimulación térmica, que genera una actividad celular de producción de estímulo de colágeno. O sea, el calor con temperaturas bajas de 40 a 45 grados ya estimula la membrana para que se ponga a trabajar el fibroblasto produciendo fibras de colágeno adecuado. Pero además, ¿por qué a mí me gusta más, hablando de láseres, el CO2 que los no ablativos? Porque el CO2, como produce microablación, inmediatamente desencadena una cascada inflamatoria que por supuesto es regenerativa. O sea, en el momento que yo hago una microablación con los láseres fraccionados, en ese mismo momento el proceso inflamatorio regenerativo me comienza a producir un nuevo proceso de repitalización que va a generar, por supuesto, producción de colágeno de los fibroblastos. Así que es doble el mecanismo. Chaperonas térmicas y fenómeno inflamatorio de la ablación en el caso que usemos CO2. Esto está recontraestudiado y probado, ¿no? O sea, el mecanismo es doble y efectivo en ambos casos. Por eso dije, no es CO2 o Erbium, no, es el que sepamos usar entendiendo por qué pasan los fenómenos que pasan. Claro, es muy importante entender la fisiopatología, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahora, bueno, la siguiente pregunta iba con respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia principal entre un láser CO2 y un láser Erbium? Bueno, la diferencia fundamental, bueno, primero, para aclarar el concepto, ¿no? Porque muchos dicen el Erbium es no ablativo y el CO2 es ablativo, como que esa sería la gran diferencia. Los láseres y las longitudes de onda son ablativas o no ablativas por constitución natural del láser. El Erbium es un láser ablativo, punto. El Erbium es ablativo. Ahora, ¿por qué en vagina no es ablativo o es microablativo o subablativo? Por una estrategia de ingeniería.
O sea, ¿qué hicieron con los equipos de Erbium? Le metieron una tecnología para que en el disparo del Erbium, en el momento que el Erbium está por alcanzar una temperatura determinada, que sabemos que es la temperatura de ablación, o sea, de vaporización, corta el disparo. Entonces, bueno, corta el disparo y no ablade. ¿Qué pasaba? Se quedaba corto. ¿Por qué? Porque el Erbium tiene mucha más absorción en agua que el CO2. Aproximadamente es 10 veces más la absorción del agua del Erbium que el CO2. O sea, se quedaría muy superficial. Entonces, bueno, el Erbium es más seguro porque no ablade, pero se queda en la superficie de la mucosa, porque como tiene más absorción en agua, solamente curaría la capa superficial de la mucosa. Cura todo. Porque ¿qué inventaron los ingenieros que hicieron el diseño del modo Smooth? Que el equipo dispara, corta y hace disparos sobre disparos. O sea, hace un impacto, un grupo de disparos, tac, 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 y eso hace un fenómeno de expansión térmica sin llegar a la microablación o a la ablación que genera un CO2, que es un solo disparo que produce la vaporización del tejido. O sea que la diferencia entre uno y otro es cómo produce la regeneración. El Erbium es microablativo. Yo no digo que es no ablativo, porque el Erbium por naturaleza es ablativo. Pero bueno, con la estrategia de corte por térmico, por valor térmico, logran ese microefecto ablativo o nanoablativo, que lo diferencia del CO2. Los dos funcionan muy bien. Los equipos de primera generación, tanto de CO2 como Erbium, tienen publicaciones científicas validadas, espectaculares y no discutibles. O sea que va a terminar siendo un gusto o preferencia del operador. Yo tengo razones para utilizar CO2, no porque no tenga Erbium, porque tengo Erbium también, o sea que yo podría usar Erbium, pero estoy convencido de que es mejor hacer una microablación controlada como la que hago con el CO2, porque ¿cuál es la diferencia? Que tengo una respuesta inflamatoria inmediata. En cuanto disparé, descargo la cascada inflamatoria por el microtrauma de la ablación. Con los térmicos no, tengo que esperar que la chaperona, la proteína membrana que mencioné antes, estimule la producción de colágeno, que nunca va a empezar antes, efectiva de 21 días. O sea, para que ese calor me haga colágeno nuevo van a pasar 21 días, porque es el tiempo necesario para la producción de colágeno. En cambio, la microablación me da una cascada inflamatoria inmediata por liberación de growth factor, etcétera, 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 que hace que el efecto sea, digamos, inmediato, inclusive desde lo que la paciente cree que es el efecto. La paciente con un CO2 al otro día tiene secreción. Se vienen al control, doctor, me curó, no sabe cómo me sale agüita. Le digo, mi amor, no te quedes tan contenta porque esa agüita en 3 días va a parar. Esa es que es el proceso de la microquemadura. Pero la paciente queda contenta. Esto es lo importante. El tema es que uno no le mienta a la paciente, ¿no? Insisto, y el tema es que uno sepa manejar su equipo, no importa cuál. Funcionan todos si uno lo sabe hacer funcionar. Claro. Y justamente aquí viene en qué momento utilizamos los estrógenos tópicos. ¿Qué prefieres tú? ¿Cuál es tu esquema? Primero tu láser, primero tu tecnología térmica y luego los estrógenos para que se impregnen, para que ingresen y los continúas y por cuánto tiempo. Muy buena pregunta. En general, digamos, por quién soy como nombre, cuando me llegan las pacientes derivadas vienen a buscar el láser, obviamente, ¿no? No vienen a pedir el óvulo porque el óvulo ya se lo recetaron. Entonces, cuando me llegan es porque ya no anduvieron con el óvulo, esta es la realidad. Entonces, yo no tengo mucho para discutir. O sea, cuando ya vienen a ver, me mandaron porque estoy con óvulo y antes me dieron otro óvulo y vienen con una caja donde tienen todas las marcas de óvulo del mercado y no funciona. Bueno, yo ahí, ¿qué voy a hacer? Láser. Ahora, la pregunta muy buena es la segunda parte. ¿Qué hago después de la terapia térmica? Lo mencioné en la charla, pero está bueno resaltarlo acá. Voy a ir a los óvulos, sin duda, porque si recuperé la mucosa, tengo una mucosa receptiva a la terapia hormonal, porque tengo una mucosa con receptores hormonales. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que le di la alta de mi terapia térmica, la controlo primero trimestral, después semestral, pero le digo que sí, que puedo utilizar un óvulo por semana cuando comience a ver que comienza a tener algún defecto de lubricación. Un óvulo por semana, o 2 máximo. ¿Por qué? Para hacer un mini estímulo que va a ser efectivo, en este caso sí, porque la paciente va a tener receptores para responder al estriol o al promestrine o a lo que les guste usar. O sea, o inclusive, que es lo que estoy utilizando ahora, que tenemos la posibilidad, porque ya lo estamos constituyendo, usar DEA, la de hidroepiandrosterona, que anda fantástico a nivel vaginal, y que bueno, ojalá pronto lo tengamos en todos los laboratorios de Latinoamérica. En España ya la tienen, la prasterona, y la verdad que funciona tanto o mejor que el estriol. Otro tema, ¿no? Entrar a hablar de DEA. Pero bueno, en vagina hay publicaciones de prasterona y la verdad que funciona bárbaro.
Bueno, qué bien que se esté utilizando la investigación para mejorar la calidad de la vagina y finalmente la calidad de vida de la mujer, ¿no? Otra de las preguntas es con respecto a la radiofrecuencia. Nos preguntan cada cuánto debemos hacer radiofrecuencia y si su punto es también como los láseres formación de colágeno. Sin duda, todas estas terapias térmicas buscan la formación de colágeno funcional. O sea, el colágeno está siempre, o sea, cuando uno habla de colágeno 3, 4, 5, 16, 34, somos colágeno, somos colágeno, todo es colágeno. Ahora, el turnover de los tipos de colágeno hace que un tejido funcione mal o bien. O sea, no es que el 1 es fibrótico y es malo. En el hueso sin el 1 no podría mandar, porque tiene que ser fibrótico y duro. Pero en la vagina necesitamos predominantemente elástico. Siempre hay una combinación de colágenos, de todos los tipos de colágenos. Según el área y según lo que necesite ese tejido, vamos a necesitar más uno que otro. En la vagina, por el proceso de atrofia, se pierde colágeno 3 a expensa de beneficio a partir del colágeno 1, y eso hay que llevarlo a un cambio. De nuevo, a mejorar el turnover de producción de 3 y 4 sobre el 1, que lo tratamos de destruir con el efecto térmico. O sea que el colágeno siempre, siempre es el objetivo. Ir a modificar el turnover de colágeno y poner el tejido en la condición de colágeno que tiene que tener. La radiofrecuencia, por supuesto, que todos actúan a nivel de colágeno. Todos buscan mejorar el colágeno. La radiofrecuencia también produce vasodilatación, y por la vasodilatación produce mejor llegada de nutrientes, y por eso produce también drenaje linfático. Por eso se usa tanto en estética. En estética se usa también para licuar la grasa. O sea, el efecto de la radiofrecuencia realmente es fantástico. Los dispositivos vaginales funcionan muy bien y tiene una ventaja, los dispositivos vaginales, los equipos más evolucionados, que son más pequeños que algunos de los dispositivos vaginales de láser. En el láser que yo tengo particularmente tenemos un dispositivo de 1.2, de 12 milímetros, o sea que entra a una vagina muy atrófica. Pero algunos láseres que escanean las vaginas muy atróficas no admiten la entrada del dispositivo vaginal. Las radiofrecuencias en general, las buenas radiofrecuencias tienen un dispositivo vaginal más pequeño, más finito, así que hace más fácil tratar una vagina atrófica. Y sobre todo las que tienen introito muy rígido, donde uno con el dispositivo de radiofrecuencia puede jugar con la emisión térmica sobre el arco posterior, o sea, sobre el arco del introito, y empezar a vencer esa rigidez que es la principal causal de la dispareunia de penetración. O sea, el introito rígido y después, por supuesto, la falta de elasticidad y lubricación. Pero sí, la radiofrecuencia funciona a través también de estímulo de colágeno. Sí, y con respecto a incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cuántas sesiones, en cuánto tiempo se puede mejorar? Bueno, lo primero que uno tiene que saber en incontinencia es lo que mencioné de paso porque no era el foco de la charla. La incontinencia de esfuerzo genuina se debe, la genuina, o sea, la hipermovilidad uretral, se debe a déficit de sostén del primer y segundo nivel de adelancia, o sea, a ligamentos de sostén alterados y al ligamento y a la fascia endopélvica alterada, o sea, generalmente daño, digamos, de embarazo gestacional más daño por carencia hormonal. Entonces, importante entender esto para no pretender con un láser que sabemos que se queda en la mucosa, vamos a curar una incontinencia que está originada en un proceso de daño más allá de la mucosa. Entonces, cuando yo empecé a decir esto hace unos años, que me querían quemar en una hoguera los que vendían los láseres, yo les decía, muy fácil, muchachos, enójense, pero vamos a ser serios. Nosotros sabemos que el problema es el mecanismo de sostén, los ligamentos periuretrales. No digamos que estamos curando eso porque no llegamos, no le mejoramos ni medio grado a esa zona, no llegamos. Entonces dice, sí, bueno, pero yo estoy curando incontinencia. Yo también estoy curando incontinencia, pero no son de esfuerzos genuinas, son incontinencias por atrofia. La atrofia del síndrome escriturino también produce incontinencia, y algunos mezclan. Hay que hacer un diagnóstico muy fino de incontinencia para decir, yo esta incontinencia, ¿es realmente de esfuerzo? ¿Es realmente de esfuerzo o no? Si es realmente de esfuerzo, yo sé que con el láser no la voy a curar. Podré mejorarla porque mejoro uno de los elementos de sostén, que es el piso uretral, que es la vagina anterior. No le llevo a los laterales ni a la apical. Ahora, entonces, ¿qué hago? ¿Las opero a todos? No. Pienso en otra tecnología, porque ahora sí tengo el electromagnetismo que me va a mejorar el músculo, o tengo las radiofrecuencias que pueden llegar más profunda, o tengo el HIFU que llega más profundo, o tengo radiofrecuencias con agujas que me permiten perfectamente estimular la zona muscular para regenerar también el tejido muscular. O sea, como siempre,
Si no entendemos la fisiopatología de un problema, difícilmente lo vamos a poder curar. Entonces, el secreto es esto: conocer muy bien la fisiopatología, hacer muy buenos diagnósticos y tener las tecnologías apropiadas para cada caso. No es que me compro un láser y sirve para todo, para el génito urinario, para la incontinencia, para la caspa y la litosis. No. Cada lugar tiene una terapia definitivamente diferente y cada paciente tiene una terapia diferente, y la misma paciente, como dije, a medida que avance la terapia va a requerir probablemente terapia diferente. Es artístico. Claro, como todo en la medicina, ¿no? Todo Es lo el mismo, arte, es como el todo. arte. Ok, Exacto. entonces unas preguntitas más y pasamos al cierre. ¿Qué pasa con el uso de tecnologías térmicas y el índice de maduración vaginal? ¿Hay algún cambio? ¿Cuál es el beneficio? Absoluto, y claro que sí, ¿no? Está demostrado, está publicado. ¿Qué es lo que ocurre? El estímulo proliferativo de las terapias térmicas va a producir un aumento en la cantidad de capas del epitelio superficial de la mucosa vaginal. Y por otro lado, por estímulo térmico, aumento del glucógeno en la capa de los queratinocitos superficiales. ¿Qué pasa con estos queratinocitos? Se descaman. ¿A dónde caen? A la mucosa vaginal. ¿Qué hace el glucógeno de esas células superficiales? Modifica el pH. ¿Y qué hace esa modificación del pH? Mejora la flora vaginal. Es tan fácil como eso. Es espectacular la mejoría de la flora y la disminución de la cantidad de infecciones vaginales después de la terapia térmica, que son comunes en la paciente con atrofia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solamente mejoramos la mucosa y elasticidad? No, también mejoramos la microbiota a través de la mejoría del pH, del cambio del pH atrófico que tiene, el pH de 6 que se va para arriba, lo bajamos justamente con este glucógeno que nos hace llevar el pH al pH adecuado que necesita la vagina. Así que es una muy buena pregunta para entender que puede ser el láser una terapia de las candidiasis recidivadas iterativas. Es una muy buena indicación. Esas pacientes que no andan con nada, muchas veces con una buena terapia de láser ablativo, funciona y se curan por este fenómeno del cambio de la microbiota a través del cambio del... Claro, excelente. Y otra cosa, sabemos que esto de los láseres está, tiene un punto para cierto tipo de población, población que puede pagar, población que se preocupa por esto de la sexualidad, por sentirse bien y todo. ¿Qué hay a nivel latinoamericano? Tenemos láseres o toda esta tecnología térmica de la cual nos has hablado en los hospitales públicos? Bueno, esto es un gran tema social, porque desde el punto de vista sanitario no es justo que pueda tener acceso a esta maravilla de la calidad de vida solamente la mujer con poder económico. Los hospitales públicos, lamentablemente, por lo menos en Argentina, la mayoría no tienen dispositivos de energía. Hay hospitales públicos, hay hospitales privados que ya lo tienen, muchos, hay muchos que se van incorporando entendiendo el concepto, pero no hay que pensar que la única alternativa es la terapia térmica, porque un equipo láser requiere una inversión que se paga sola en muy poco tiempo con la cantidad de pacientes que se curan. Pero no voy a hablar de inversión y costo del láser. Si no tienen láser y quieren hacerle bien a una señora, saben, la señora seguramente tiene sangre, y también hay publicaciones que demuestran que la administración de plasma rico en plaquetas, utilizándolo con punciones, infiltrando la mucosa vaginal con PRP, realmente la actividad regenerativa está probada por histología y tiene tanto efecto positivo como puede tener una terapia térmica. ¿Es más complicada hacerla? Y bueno, puede ser. ¿Es más difícil hacerla? Y puede ser. Pero está probada y funciona. O sea que no es necesario tampoco comprarse un láser. Si uno no lo tiene, se puede arreglar perfectamente, por ejemplo, con plasma rico en plaquetas. Así que lo que no hay que entender es que si no tenés plata, no te va. No, de ninguna manera. Hay que buscarle alternativas y hay que tratar de llevar esto para que se entiendan los sistemas de salud, que es una necesidad, que no es un lujo para una población que tenga beneficio económico. Es una necesidad y los hospitales deben tener estas terapias para poder dársela a la mujer que no tiene recursos, que lamentablemente es una alta mayoría de la población de Latinoamérica. O sea, son Así, las menos las que pueden pagar lo que va a una terapia térmica. así es. Te agradecemos muchísimo. Me quedaría hablando 3 días contigo del tema. Muchísimas gracias. Cuando viaje a Perú, va a ser un Ok. gusto. Has esclarecido muchas de las dudas. Bueno, por el temas del tiempo, son algunas preguntas que se han quedado en el camino.
Te agradecemos mucho, Jorge, tu disponibilidad, tu disposición, tu don de gente. Muchísimas gracias. ¿Tienes algunas palabras finales para nosotros? Solamente agradecimiento a ustedes por la invitación y por tener el reconocimiento de una sociedad médica tan prestigiosa como es la Sociedad Médica Peruana, particularmente en este caso en la Sociedad de Climaterio, pero mismo de la SPOC, que también me han invitado, que también me han llevado, o sea que hasta han invertido en pagarme un avión para que pueda ir a dar una charla allá, y la verdad, solamente puedo tener agradecimiento por esa preferencia que han tenido para conmigo. Y ese agradecimiento, de la única manera que lo puedo brindar a ustedes es transmitiendo lo que pude aprender en muchos años a toda la cantidad enorme de médicos que realmente están con ustedes siempre. Así que yo lo único que puedo hacer es agradecerle a ustedes, y bueno, y nada, y estar siempre a disposición para lo que necesiten, y bueno, y esperando verlos en vivo y en directo, como estamos acostumbrados los seres humanos, y no a estas maquinitas que, bueno, que son muy útiles, pero ahora que no tenemos la libertad nos damos cuenta que no sirven para nada, ¿no? Porque Eso, lo más importante es esto, claro que sí. es la cena post-evento, que ahora no la Y podemos el tener. pisco sour, y el pisco sour. Con el pisco, obviamente con el pisco. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos al doctor José Rojas, que va a cerrar la sesión, y gracias a todos por haber participado. Gracias a todos ustedes. Gracias, Maribel. Bueno, no me queda más que aunarme a ese agradecimiento que ha hecho Maribel por esta excelente presentación que ha hecho el doctor Jorge Alberto Elías. Realmente creo que va a servir de mucho a todos los participantes. Nos ha abierto una nueva esfera, una nueva idea de este nuevo tratamiento, y creo que todos están en la necesidad de conocer todas las alternativas de tratamiento para cada mujer. Cada mujer es un mundo, cada mujer es diferente a la otra, y siempre una de ellas se va a beneficiar con uno u otro tratamiento o con todos. Entonces yo creo que esta importante y excelente presentación que ha hecho el doctor Elías va a servir de mucho para todos los participantes. Nuevamente, Jorge Alberto, te agradezco, te saludamos nuevamente y esperamos, como hemos manifestado, tanto los participantes, los panelistas, vernos en algún momento nuevamente cuando la pandemia ya caiga y estemos nuevamente juntos. Muchas gracias a todos los participantes. Estaremos, como siempre, encontrándonos en la siguiente sesión científica de la sociedad el primer jueves del siguiente mes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Jorge Alberto. Hasta luego, señores panelistas, y muchas gracias con todos. Gracias a todos, buenas noches, y bueno, que pase rápido todo esto, nada más, como máxima expresión de deseo. Un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Bueno. Gracias.
El 21, 22, el 23, 24. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ven acá y jugamos. Vamos a hacer piqui. Vamos a hacer piqui, ¿ya? Sí, estás con ganas. Yo pensé que tu mamá te iba a llevar a hacer piqui, te echas, te metes a tu cuarto. Ay, 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 ay. Ganas, ¿no?